Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Hace unos días, dentro del marco del Foro Económico Mundial, se presentó el reporte de riesgos del 2023, donde la organización encuesta a más de 1.200 expertos de múltiples países e industrias para entender la percepción de riesgo que ellos tienen. Si bien este artículo no plantea tendencias para los próximos años, ofrece una visión estratégica a partir de identificar aquellas áreas donde los países y la población en general tienen posibilidad de tener un impacto negativo. En este episodio conectaremos los puntos entre este reporte y las diferentes tesis de cambio que estamos observando, pretendiendo ofrecerle al oyente diferentes perspectivas para su propia información y entendimiento. Hola Guillermo, ¿cómo vas? Julián, un súper saludo y un gran saludo para toda la audiencia de Scale. Bueno, básicamente el Foro Económico Mundial es un espacio donde se encuentran pues, los grandes multimillonarios del mundo, que pues, coincide con que son empresarios y líderes en diferentes territorios. Están también los países, muchos de los presidentes, o si no decir casi que todos los presidentes que participan en diferentes foros a nivel internacional, pues también están ahí en este Foro Económico Mundial, y en general líderes de las empresas. No tienen que ser multimillonarios, pero pues también pueden estar los directores generales o los CEOs de muchas de las empresas, y discuten precisamente qué se necesita en el mundo para que siga avanzando, siga prosperando, para que la economía global pues siga teniendo un modelo de integración en donde, pues bueno, de alguna manera, y lo vamos a profundizar en nuestras próximas ideas, pues casi que el mundo siga funcionando como se conoce hasta ahora, y pues empiezan a considerarse posibles cambios que se necesitan. Pero de nuevo, quiero hacer mucho énfasis en que el Foro Económico Mundial participa la élite del mundo. Quiero como aprovechar y complementar un poquito en tu descripción, y es que Davos básicamente son los reyes de la globalización, porque son todas estas compañías, todas estas fortunas que se hicieron desde los 80, pues son las que se hicieron con el modelo de la globalización y pues han triunfado, es como ha funcionado, y va a representar un view, va a representar una manera de entender el mundo que representa esa fórmula de éxito. Entonces, cuando algo ha funcionado con mucho éxito por mucho tiempo, pues es difícil salirse de esa fórmula porque pues está funcionando. Entonces no tiene los incentivos para buscar otras perspectivas. Nuestro trabajo en Scale es hacer eso, es encontrar la otra perspectiva. Porque no olvidemos que en los próximos 40 años, las compañías que van a triunfar no son esas que están en Davos. Tal vez el 80% de esas compañías que están en Davos no van a estar en el Standard & Poor's en los próximos 40 años. Entonces, nuestro trabajo es tratar de descifrar cuáles pueden ser esas nuevas tendencias, esas compañías que están por nacer y esa nueva manera que está de pensar que está por definir la economía mundial. Y ese es el trabajo que queremos hacer en este podcast. Vamos a discutir mucho precisamente al respecto y tratar de contrastar en ideas, porque pues al final en este mundo que está cambiando tanto, pues no necesariamente las fórmulas que conocemos del pasado son las mismas fórmulas que le van a funcionar a la humanidad en los próximos años, para no irnos muy lejos. Y bueno, Guillermo, entremos en materia del reporte que hacíamos mención en la introducción de este episodio, y es que precisamente este reporte, que pues el link a este reporte es un reporte público, lo compartimos aquí en la descripción del episodio para que cualquiera lo pueda consultar. Hace una relación de 35 posibles situaciones de riesgo para la humanidad en los próximos 2 años, pero también la encuesta le pregunta a las mismas personas encuestadas un escenario de cara al 2033, en la próxima década. Entonces, quisiera proponer, dado que el corto plazo sabemos que va a haber mucha volatilidad y que hay muchas situaciones muy difíciles de poder tratar de ver una tendencia clara en este periodo tan corto, quisiera proponerle irnos hacia los próximos 10 años, de cara al 2033. Y cuando lo vemos así, mirándolo de largo plazo, pues se ve algo muy interesante. Y es que 6 de las preocupaciones más grandes que tienen estas personas, estos líderes a nivel global, de las 10 que se tienen, están enfocadas en temas ambientales, están enfocadas en temas asociados a manejo de recursos naturales o a desastres climáticos. Eso es muy interesante porque en esa agenda ya se empieza a ver cómo
gana mucha relevancia todos estos componentes del clima y en general de la contaminación. Solamente 2 de las preocupaciones de entre las 10 más grandes hacen referencia a problemas sociales y están principalmente enfocadas en temas de un descontento hacia el sistema, en donde se presentan situaciones como migración involuntaria y pues el riesgo asociado a condiciones de cómo se está comportando la economía de cada país. Y solamente un riesgo se ve asociado a temas digitales, que eso me pareció muy interesante, que es el riesgo asociado a la seguridad cibernética, y pues también aparece también en solamente una opción, el riesgo que se vive a partir de la competencia económica tan fuerte entre países. Bueno, Guillermo, ¿cómo ve usted esta situación y que haya tanto enfoque y tanta preocupación hacia los temas ambientales? Yo creo que es una política de Davos tratar de empujar una cantidad de incentivos alrededor del tema ambiental. Y no está mal, porque es una realidad. O sea, el tema del calentamiento global es cierto, eso es innegable. Pero hay 2 estadísticas, ¿no? Es la demanda por energía y la cantidad de progreso económico, estadística número 1, que es fuerte. O sea, si no hay demanda por energía, quiere decir que no estamos creciendo. Si no hay demanda por energía, quiere decir que estamos en el oscurantismo, no tenemos progreso. Pero tenemos un problema. El tipo de tecnología que estamos usando para transformar esa energía está contaminando. Entonces, esto es un problema tecnológico, no es un problema de satanizar la demanda por energía ni de satanizar la energía fósil, que es supremamente interesante. ¿Por qué es delicado? Porque eso es como una espada de doble filo. Porque si yo me voy en contra de la energía fósil, creo un problema, un riesgo de seguridad nacional, que son los que están más minimizados en el reporte de Davos, que son los de problemas geopolíticos, de competencia tecnológica, están minimizados. Y está maximizado el tema ambiental. Alemania tomó la decisión de cancelar un poco la energía fósil, apostarle todo a renovable, quitar nuclear y quedó en manos de Putin. Y Putin pues le mostró el precio de eso en Ucrania. Entonces, el no tener energía es demasiado costoso para una nación. O sea, es un tema de riesgo de seguridad nacional. Entonces, sí el problema del cambio climático, pero lo que sería interesante es ser más abierto. ¿Cuáles pueden ser esas tecnologías que hagan que esa transición tecnológica, esa transición energética sea viable? Otra cosa interesante es que los grandes cambios en la humanidad no pasan por consenso político. Los grandes cambios en la humanidad y los grandes cambios tecnológicos no pasan porque de la noche a la mañana a un político se le ocurrió, vamos a hacer la televisión. ¿Sí? A la reina Isabel no se le ocurrió que Maxwell creara la teoría del electromagnetismo. Simplemente hay que crear los incentivos y dejar que esas tecnologías y personas experimenten con diferentes cosas para resolver el problema. Entonces, para mí es bien difícil pensar que el futuro va a ser determinado o por el gobierno o por Davos. Y lo que sí es interesante es que sí es el problema. Ahí hay un problema grande, que es nuestra manera de pensar. Ahí hay un desafío. ¿Y cuál es la manera de solucionar ese desafío? Entonces, ahí se abre una cantidad de oportunidades de inversión, tanto en commodities, porque el consenso es que se va a reemplazar la energía fósil. Desde nuestra óptica, no. Nosotros pensamos que va a haber más demanda por energía fósil, que aún se necesita energía fósil, pero van a nacer nuevas tecnologías que hagan que la contaminación de esa energía fósil no sean tan nocivas. Entonces, estamos abiertos, nadie sabe exactamente el futuro, pero no tener esa otra óptica puede ser un riesgo significativo en términos geopolíticos. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Redondeándolo, pues lo estamos viendo cómo ha sido de fuerte esa situación durante todo 2022 y aún no se sabe cómo va a terminar. Guillermo, ¿cómo ve la perspectiva social? Porque, pues, en todas partes, o sea, y no es nuevo, porque desde esas épocas de la primavera árabe, que se empezó a hablar mucho entre Egipto, Siria, que empezó a haber como tanta manifestación, Latinoamérica, durante los últimos 2 años también entre Chile, Perú, Colombia,
ha estado con mucha fuerza, mucho movimiento. Brasil hoy en día, con el cambio de gobierno. Pues entonces uno de los riesgos, yéndonos al documento, pues conecta precisamente con este descontento social con el sistema. Y bueno, hay algo que tal vez el quien más lo sufre es Europa o de donde se hace más evidente que son las migraciones involuntarias, donde muchas personas del Medio Oriente y de Asia están migrando hacia Europa, pero pues en Colombia lo hemos vivido por muchos años y en muchos territorios de Latinoamérica, donde por diferentes sistemas de explotación de recursos naturales, pues la población termina siendo movilizada o desplazada de esos territorios. ¿Cómo se ve eso? Y si eventualmente hay una perspectiva para observarlo desde estos cambios que vemos en Scale. Sí, Juli, digamos que como piensa Davos y como piensa la mayoría de especialistas son de manera lineal, o sea, hay una cantidad de factores y esos factores se ponderan de alguna manera, le damos unos pesos y con eso tratamos de determinar qué pasa con el futuro. La invitación nuestra es a tener un pensamiento no lineal. Voy a dar un ejemplo muy simple. Es cómo un cambio que esté en una escala que usualmente no nos interesa empieza a afectar la escala superior. Digamos, un ejemplo muy claro de eso es el coronavirus. ¿Sí? Cuando una célula es atacada por un virus, el sistema tiene mecanismos para defenderse. Tenemos un sistema inmune que trata de reaccionar y controla usualmente el estado de equilibrio de ese virus y no pasa nada. Pero si por la genética, si por nuestra edad, el sistema inmune no está funcionando bien, ¡boom! El problema de ese virus pasa a la siguiente escala, que son los pulmones. Y si de repente eso es supremamente contagioso, pasa a la siguiente escala, que es la socioeconómica. Y el gobierno se empieza a asustar y dice, pucha, tenemos que cerrar la economía porque si no se va a contagiar esto, pero si cerramos la economía vamos a crear una depresión, entonces tenemos que expandir la base monetaria, que es el M2, y fue lo que pasó en el 2021. Entonces se creó un shock en la base monetaria y ese cambio que pasó en una célula, que pasó en un virus, de repente movió toda la economía. Ese cambio que pasó a nivel celular costó 5 trillones de dólares a la Reserva Federal, más la otra cantidad de deuda que hay en el sistema. Y ahí se conecta con lo que tú estás hablando, que es la desigualdad. ¿Sí? Porque entre más impresión monetaria exista, entre más política monetaria laxa exista, hay un privilegio para aquellos que tienen activos financieros sobre aquellos que no tienen acceso a los activos financieros. Y ahí está Latinoamérica, ahí están los países emergentes de Arabia, de la primavera árabe, y ahí está el costo de los alimentos, que ese choque inflacionario se ve reflejado en un spike en el precio de los alimentos. Entonces, ese pequeño cambio en una célula se ve representado en una crisis social. Eso es un pensamiento no lineal. ¿Sí? Entonces, no fueron factores, no fue factor A más factor B más factor C ponderado que nos puede decir el futuro, sino es que tiene el potencial de hacer un efecto en cascada que genere ese efecto bola de nieve que al final es lo que va a determinar el futuro. Entonces, ahí es como nos diferenciamos un poquito de ese pensamiento consensual de Davos y de las grandes casas de investigación, de los grandes bancos, porque pues ellos tienen la cobertura, tienen una cantidad de expertos que pueden hacer eso, tienen los recursos para eso. Nuestro trabajo es ser generalistas y tratar de buscar cuál es ese pequeño elemento que puede crear un impacto de cascada sobre todo el sistema. Y hay muchos. Entonces, esa es nuestra tesis. Estamos en un momento de cambio radical. Entonces, tenemos que tratar de entender esos elementos. Y para conectarlo con algo que está en el día a día, ese estímulo monetario que se dio por culpa del coronavirus expandió la base monetaria en el 2021 a niveles históricos, pues generó un pico de inflación. Hoy, ese estímulo monetario, variación año a año, está en 0%. Y la narrativa dominante de todo el mercado es la inflación se queda. Pero si uno mira ese dato, está en 0%. Entonces, lo que puede venir en el 2023 es una desinflación gigantesca. Entonces, ahí, o sea, de ese pensamiento llegamos al pensamiento de vamos a tener baja inflación, que es algo que hemos venido hablando desde hace tiempos, que va a haber una corrección en la inflación. Y viene otro trade importante que está relacionado con el dólar. Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, tenía una frase que nunca se me olvida, que es: el mercado en el corto plazo es una máquina de votación, en el largo plazo es una báscula. ¿Sí? Es decir, en el corto plazo depende de la opinión de todos nosotros. ¿Sí? Y esa opinión, ¿cómo se representa en el mercado? Por los flujos de los fondos de inversiones. La posición más importante ahorita es estar corto el dólar, porque era el trade más común en diciembre. Entonces, todos los fondos de inversiones están largo yen, corto dólar, largo euro, corto dólar, no quieren dólar temporalmente.
pero en el largo plazo es una balanza. ¿Y qué es esa balanza? Estados Unidos es independiente energéticamente aún, Europa no. Estados Unidos no tiene el problema migratorio que tiene Europa. Japón no tiene independencia energética. Y China apenas está tratando de hacer como una alianza para tratar de bypassear el dólar. Entonces esa balanza aún está indicando el dólar es fuerte. Entonces, ese pensamiento de los riesgos son muy interesantes desde el punto de vista que nos hace ver escenarios. ¿Sí? La invitación es qué fenómenos, qué tecnologías, qué crisis pueden causar esos efectos de cascada que pueden pasar de escala en escala y que van a traer un impacto importante en el futuro. Entonces, que es un poco lo que hemos estado hablando durante un tiempo. Sí, Guille, y ahorita quisiera volver porque hay un tema que hemos discutido respecto al cambio radical y es precisamente la capacidad que tiene o como más bien lo quiero cambiar la pregunta, como esa forma en cómo se piensa en un sistema económico, cómo habilita la innovación o no. Quisiera antes ir hacia atrás y es, hablando de los sistemas económicos, siempre hablamos del capitalismo y siempre digamos que se trata de simplificar entre el capitalismo y el comunismo y que de alguna manera eso ya está supremamente desdibujado y hoy en día vivimos en múltiples variantes de capitalismo, en múltiples formas y expresiones de la propiedad privada y de la forma de cómo el Estado interviene en las diferentes dinámicas de mercado. Y de alguna manera Davos, y creo que usted lo dijo hace un ratito, Davos, que es la ciudad en Suiza donde se realiza el Foro Económico Mundial, el nombre pues, de la entidad es el Foro Económico Mundial, pues representa un poco ese capitalismo industrial que conocemos tradicional, que es el de la fabricación masiva, súper eficiente, un sistema globalizado donde todas las cadenas de valor convergen en un lugar que lo hace predecible, que hasta el día de hoy lo conocemos como la fabricación en China y es el máximo exponente de esto. Entonces, Guille, ¿cómo eso contrasta con otros modelos de capitalismo que están emergiendo y que podrían llegar a generar una habilitación para la innovación? Sí, Juli, tú estás hablando de un pulso bien fuerte que existe entre globalistas y localistas. Y globalistas, pues es este modelo del capitalismo industrial que tú describes que se fundamenta en la optimización. ¿Sí? Optimicemos todo, optimicemos las cadenas de valor, qué es lo que puede hacer las cosas más baratas y eso es lo más importante. El modelo localista es diferente. Lo más importante para el modelo localista es ser resiliente, es ser antifrágil, ¿sí? Es tener suficientes redundancias para no tener un riesgo absoluto, un riesgo que sea catastrófico. ¿A qué me refiero con eso? Cuando sucedió la pandemia y el mundo estaba totalmente optimizado, pues resultó que Estados Unidos no podía producir nada. Una primera señal de que ese sistema de optimización ya no va más, ¿sí? Lo otro interesante es que en un mundo de optimización tiene sentido cuando hubo una gran innovación, pero esa innovación necesita como depurarse, necesita optimizarse, pues valga la redundancia, ¿no? Pero ya está clara el diseño dominante. Eso fue lo que pasó con los computadores. Ya. IBM creó un diseño dominante, lo que hizo fue perfeccionarse, pero ya se inventó el diseño dominante de lo que era un computador, que no es nada diferente a lo que tenemos ahora, simplemente que ahora es más pequeño, está en un celular, son más rápidos, pero el diseño dominante es exactamente el mismo, ¿sí? No cambió, no hubo otro tipo de innovación. Entonces, eso tiene sentido en un mundo de difusión de una innovación. Pero cuando queremos crear algo nuevo, radicalmente nuevo, tengo que experimentar con muchísimas cosas. Se necesita cierta interdisciplinariedad, se necesita mucha redundancia. Entonces, esa es nuestra óptica del nuevo sistema de creación tecnológica que va a existir. Pensemos por un momento en la ingeniería. La ingeniería, cuando la pensamos, todas las herramientas son supremamente específicas. Un destornillador sirve para ese tornillo específico, una llave sirve para esa tuerca específica. Además, hay un juego de llaves, ¿sí? Pero es muy difícil ver herramientas como una navaja suiza que sean multipropósito. Ahora, cuando uno se inspira en la naturaleza y piensa cómo funcionan las plantas, los hongos y las células, uno ve que son multipropósito. No tienen una sola función específica, pueden estar especializados en un órgano, pero sirven para muchas cosas. Entonces, ese es el paradigma generalista, crear herramientas que sirvan para muchas cosas. ¿Cómo construyo algo con algo que es multipropósito? El hombre ya creó tecnología así, la humanidad ya creó tecnología así, el computador es una herramienta multipropósito, pero necesitamos más herramientas, materiales multipropósito, sensores multipropósito.
procesadores, bueno, ellos tienen cosas de multipropósito, pero, por ejemplo, si un sensor es procesador al mismo tiempo, ahí se vuelve multipropósito. Entonces yo creo que están haciendo ese paradigma muy inspirado por la biología, porque a medida que empezamos a descifrar cómo funcionan las nanomáquinas de la vida, empezamos a inspirarnos para diseñar de otra manera nuestra tecnología. Entonces, yo creo que ese es el cambio más grande, yo creo, de paradigma, es que si el siglo XX fue inspirarnos en la física, el siglo XXI va a ser de inspirarnos en la biología. Y bueno, precisamente la motivación de traer ese mensaje es un poco lo que acaba usted de describir, Guille, y es cómo el mundo a veces se encasilla en unos riesgos y se monta como en unas tendencias de desarrollo tecnológico, pero si uno cambia la manera de mirar el problema o de abordar cómo solucionarlo con diferentes puntos de vista, como usted lo planteaba ahorita, con un pensamiento generalista y no especialista, que se indica a tratar de resolverlo de una manera específica, el generalista busca conectar puntos, busca abrir más perspectivas y sin miedo a equivocarse, porque puede pasar, pues empieza a conectar todos esos aprendizajes, pues puede habilitar la innovación y pareciera ser que ahorita de pronto inclusive devolviéndonos al principio de la conversación, donde se conecta esos pensamientos radicales de las energías fósiles son supremamente mal señaladas y mal vistas porque contaminan. Una línea de posible pensamiento es, si el gas natural es eficiente, si el gas natural es económico y es abundante, ¿por qué no pensar en soluciones más bien de descarbonización de la atmósfera y enfocarse en pensamientos de tecnología que puede llegar a limpiar los sistemas? Y esto solamente como un ejemplo, sin ser ninguna recomendación para explorar ni nada, pero ¿por qué hay que obsesionarse con una tecnología en específico cuando pueden haber múltiples alternativas que combinadas podrían ser mucho más, no quisiera utilizar la palabra eficientes, como más afortunadas para la humanidad? Entonces, me suena muy interesante y yo creo que este tema del cambio radical es algo que en Scale nuestros oyentes lo han escuchado y lo van a seguir escuchando mucho. Y esta dinámica también de los generalistas sobre los especialistas. Y bueno, Guillermo, no sé si podamos cerrar ya para ir cerrando el episodio. ¿Cómo se podría ver esto visto en sectores o en posibles tipos de activos que puedan verse beneficiados en el largo plazo para uno considerarlo para los estudios que uno hace para invertir? Yo creo que lo primero es que el futuro va a estar dominado por muy pocas cosas. Entonces, hay unas fiestas que uno no se puede perder. Y yo creo que esa, en particular, es cuando leí una biografía sobre Steve Jobs. Él hablaba que de alguna manera el siglo XXI iba a estar definido por la intersección de la biotecnología y la inteligencia artificial. Y él también hablaba que es supremamente importante cuando uno encuentra una tecnología radical, apostarle a ella, aprenderle, dedicarle un tiempo de su vida a eso. Definitivamente la biotecnología es una de ellas. Obviamente las máquinas nos van a ayudar a entender mucho mejor ese mundo de las proteínas. Pero hay otra parte supremamente interesante en esa biografía que dice, la tecnología por sí misma no es suficiente. Se necesita arte, porque el arte es el que hace nuestro corazón cantar en las palabras de él. Y es eso, porque cuando es un producto, cuando se quieren inspirar personas para que piensen diferente o para que resuelvan un problema de una manera diferente, eso no se hace con el mundo de la lógica. Eso se hace con el mundo de la inspiración, con el mundo del arte y el diseño. Entonces, yo creo que esa es la invitación. Yo creo que estamos en una época fascinante, una época de mucho cambio, tiene muchísimas oportunidades, pero entre más nos demoremos para entender el cambio, más difícil va a ser esa época, porque cambio significa que un sistema viejo está muriendo y uno nuevo está naciendo. Entonces, si uno está muy apegado al viejo, pues va a crear pérdidas, va a crear dolor y va a crear problemas. Y entre más rápido uno abrace el nuevo y trate de entenderlo y trate de estar dispuesto a que no tiene control absoluto sobre eso, pues empieza a tener mejores resultados en tanto en la vida como en el portafolio de inversión. Ahora, tú mencionaste eso de la volatilidad y pues la volatilidad no la podemos evitar. Porque es que la volatilidad no es riesgo. Todo el mundo dice volatilidad es riesgo. No, no. La volatilidad sí puede representar algo de riesgo, pero también representa que no resolvió el problema. Aún no ha resuelto el desafío, pero también está diciendo, sabe que están aprendiendo, se está acercando a la solución. Entonces, los sistemas que son muy seguros, que aparentemente no tienen volatilidad, son los más peligrosos, porque no tienen aprendizaje.
¿sí? Algo muy estable, algo que parece así duradero, súper sólido, quiere decir que no tiene posibilidad de aprender. Y lo más importante en el capitalismo, lo más importante en los mercados, lo más importante en la vida, es sobrevivir. Si yo no tengo cómo aprender, si no tengo un mecanismo de aprendizaje, pues con certeza va a alcanzar el equilibrio en la muerte. Entonces, eso es como el cambio de paradigma que nosotros planteamos, por eso nos diferenciamos de otras empresas. El tipo de research que ustedes van a encontrar acá está enfocado a eso, a entender el cambio radical, a entender esos efectos de cascada y a traducir eso en oportunidades concretas de inversión. Bueno, Guille, con eso nos quedamos. Entonces, simplemente, como para redondear, porque al final pareciera que pasamos abruptamente de un mensaje a otro cuando empezamos con el reporte del Foro Económico Mundial, y precisamente es una oportunidad de contrastar ideas de cómo se puede analizar y ver la información que uno recibe, y pues precisamente un reporte es como el del Foro Económico Mundial, es muy valioso porque muestra realmente los riesgos. Aquí lo interesante es uno cómo aproximarse a las posibles soluciones, y en esa conversación con Guillermo pues queda muy evidente este pensamiento que es que no pretendo volver a repetir todo, pero muy abierto a las posibilidades, muy asociado a los generalistas, en donde está cambiando el sistema económico, están cambiando las posibilidades y los enfoques que puede tener la ciencia para desarrollar nuevos inventos, para desarrollar nuevas soluciones. Y ahí es donde debería estar nuestros ojos pensando en el largo plazo para pues, nuestras inversiones y nuestro crecimiento, porque pues también como personas cuando tomamos la decisión de dónde trabajar, dónde vivir, pues estamos haciendo apuestas de largo plazo, no solamente se trata de dinero. Y ahí la metodología que se trabaja en Scale pues puede ser muy importante, y durante todo este año pues estaremos trayendo invitados y tratando de conectar mucho los puntos en este sentido, porque el 2023 va a ser un año más de pretender sacar la bola de cristal y decir qué va a pasar. Lo que está garantizado es que va a haber mucha volatilidad. Va a haber muchos movimientos al alza, van a haber movimientos posiblemente a la baja, y van a ser parte de todo este sistema de aprendizaje que se está hablando en este episodio, y pues es parte de la invitación que le hacemos a todos nuestros oyentes, también a contactarnos si en algún momento les genera alguna curiosidad, comentar en nuestros sistemas de divulgación y de comunicación, porque pues es precisamente un momento muy interesante para poder confrontar ideas, compartir un poco más a profundidad lo que se puede estar viendo en el cambio, y pues de repente profundizar si hay alguna idea que les pueda gustar en particular. Bueno, muy bien, Guillermo, y muchas gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn, @ScaleInvest, contactarnos a través de scale.macrovoice.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Nos vemos en el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.